Mi padre le dio su negocio a mi cuñado en su fiesta de jubilación en lugar de a mí, diciendo que yo había sido una decepción para él. Hace 2 años, mi padre se retiró de su puesto como director general de la empresa de equipos de laboratorio que había fundado. Me había prometido durante casi 7 años que yo sería el próximo director general, pero el día de su fiesta de jubilación anunció que mi cuñado sería el próximo en ocupar el cargo. Fue un gran shock para mí, ya que yo había organizado la fiesta y no tenía ni idea de que esto iba a suceder. Aplaudí junto con todos los demás en la fiesta cuando hizo el anuncio, pero más tarde, cuando lo confronté, me dijo que tenía sus razones para decepcionarme. Aparentemente, mi cuñado Zach era más un hijo para él que yo, ya que yo era solo una decepción. Déjenme decirles que Zach solo había estado involucrado en el negocio durante aproximadamente 1 año en ese momento, mientras que yo había dedicado 7 años de mi vida a la empresa. Conocíamos a Zach desde hacía mucho tiempo, ya que él y mi hermana habían estado juntos durante casi 5 años y llevaban 2 años casados cuando mi padre se jubiló. Yo había trabajado con él y era un buen tipo por lo que había visto, pero aún no podía aceptar el hecho de que mi padre pensara que este tipo era más un hijo para él que su hijo biológico. Cuando le pedí que me explicara exactamente cómo lo había decepcionado, dijo la cosa más absurda que pude imaginar, y fue entonces cuando perdí todo el respeto que tenía por mi padre. Me dijo que había sido una decisión muy difícil para él, pero que eventualmente tendría que hacer lo que fuera bueno para la empresa, y que alguien tan mentalmente débil como yo nunca podría ser un buen líder, por lo que me había pasado por alto para elegir a Zach para que ocupara su lugar, ya que mi padre creía que Zach tenía más cualidades similares a las suyas que yo. Al llamarme débil, se refería al hecho de que me habían diagnosticado un trastorno extraño, y yo había cometido el error de contárselo a mi familia un par de meses antes de que mi padre se jubilara. Una noche, mientras cenaba con mis padres, accidentalmente se me cayó un pequeño envase de medicamentos que me habían recetado, y tuve que explicárselo todo a mis padres. Mi madre lo aceptó bastante bien, pero mi padre no es precisamente un gran creyente de la importancia de la salud. Él piensa que ser duro es la solución para todo, y después de que le dijera mi problema, empezó a tener menos fe en mí. Creo que debo mencionar que esto nunca afectó mi calidad de trabajo, jamás me habría permitido a mí mismo llegar a un estado en el que me hiciera menos capaz de liderar una empresa. Estoy bastante seguro de que mucha gente en puestos de alta dirección probablemente lidia con más problemas, no puedo ser solo yo, y estoy seguro de que son capaces de manejar estos problemas sin dejar que interfiera en su trabajo. Pero mi padre me dijo que lo había decepcionado al poner excusas por mi debilidad e incluso recurrir a medicina para toda esta tontería. Así que, después de mucha deliberación, había decidido que Zach sería el candidato perfecto para hacerse cargo de la empresa en lugar de mí. Me dijo que si quería irme, era libre de hacerlo, pero porque no podía confiar en que yo dirigiera la empresa como él lo había hecho, ya que ya le había demostrado que no era lo suficientemente fuerte, no estaba dispuesto a entregarme las riendas. No fue solo lo que dijo, sino también el hecho de que me había hecho creer que yo sería el próximo director general, aunque ya había tomado su decisión mucho antes de la fiesta de jubilación, fue realmente doloroso. Esa noche me fui temprano de la fiesta y nunca volví a hablar con mi padre porque me había herido profundamente. Al final del día, era su empresa, así que podía elegir a quien él considerara la mejor opción, y si pensaba que mis problemas iban a interponerse en el camino, tenía que respetar su elección. Pero no tenía que quedarme y tolerar este tipo de falta de respeto, así que renuncié y en un par de semanas comencé a trabajar en otro lugar. La única persona de la familia con la que he mantenido contacto ha sido mi madre. Después de que mi hermana se enterara de que estaba renunciando, porque yo estaba enojado de que mi padre hubiera nombrado a Zach como director general en lugar de a mí, decidió tomarlo como un problema personal en lugar de tratar de entender la situación. Me llamó más tarde para defender a mi padre y tuvimos una discusión, después de la cual dejamos de hablar. Durante los últimos 2 años, no he hablado con mi padre ni con mi hermana, y obviamente no he tenido contacto con Zach. De vez en cuando hablo con mi madre y me aseguro de que esté bien. Tratamos de reunirnos al menos una vez al mes y cada vez que nos vemos, intenta decirme que arregle las cosas con mi padre, pero simplemente no estoy interesado. Hace aproximadamente una semana, mi madre me llamó y estaba bastante alterada. Me dijo que aparentemente Zach había sido atrapado en algunas actividades fraudulentas, esencialmente en fraude y había sido arrestado. Ahora incluso mi padre estaba bajo investigación debido a su asociación previa con la empresa. Pensé que era muy perturbador, pero no sabía exactamente qué esperaba que hiciera al respecto. Me dijo que quería que hablara con mi padre, arreglara las cosas con él y testificara a su favor en el tribunal si fuera necesario, ya que yo había trabajado en la empresa anteriormente.
pero fui muy claro con mi madre y le dije que no me iba a involucrar en absoluto en ninguna capacidad. Estaba bastante seguro de que si mi padre estaba siendo investigado, todos los demás altos cargos involucrados en la empresa iban a ser investigados en algún momento. Si Zack había cometido fraude, era una acusación bastante seria, y no quiero entrar en los detalles, pero todo lo que sé es que cuanto más lejos me mantenga de este lío, mejor estaré. Así que le dije a mi madre muy claramente que no iba a arriesgarme por mi padre y que tendrían que lidiar con esto por su cuenta, porque no quiero problemas. Además, si mi padre realmente quisiera mi ayuda, debería haberme hablado él mismo. Él es el que me necesita, ¿por qué debería ser yo el primero en contactarlo? Mi madre entonces empezó a decirme que estaba siendo infantil y que en lugar de seguir siendo rencoroso, necesitaba hablar con mi padre y aclarar las cosas con él, porque esto no iba a ser fácil para la familia y ahora necesitábamos permanecer unidos. Pensé que mi madre estaba siendo irrazonable y le dije que mi decisión era definitiva. No iba a ponerme en contacto con mi padre bajo ningún concepto. Entonces se enojó conmigo y dijo que era egoísta y desalmado, porque incluso cuando la familia estaba pasando por tanto, todo lo que me importaba era lo que había sucedido hace 2 años. Creo que fue algo realmente insensible de decir, porque si ella hubiera estado en mi posición, se habría sentido exactamente igual de traicionada y tampoco habría podido superar eso tan rápidamente. No habría sido capaz de perdonar a mi padre si hubiera estado en mi lugar. Ser pasado por alto para un puesto por el que habías trabajado tan duro durante casi 7 años por algo que estaba completamente fuera de tu control, es absurdo esperar que lo perdone, especialmente cuando mi padre nunca ha fingido siquiera estar arrepentido por lo que me hizo. No creo que nadie pueda perdonar a una persona que ni siquiera lo siente en primer lugar. Así que mi madre y yo seguimos discutiendo por un tiempo. Finalmente, le dije que esto probablemente era el karma y que cualquier cosa que estuviera pasando con Zack y mi padre ahora, se lo merecían completamente. Entonces mi madre se quedó en silencio y después de un rato colgó. Me sentí mal por lo que dije, así que iba a llamarla de vuelta un par de horas más tarde, pero entonces me di cuenta de que me había bloqueado y ahora me siento súper culpable por lo que dije. Actualización 1. Hola a todos, ha pasado una semana desde que mi madre me bloqueó y no he podido contactarla hasta ahora. Intento no sentirme mal al respecto, pero honestamente no hay mucho que pueda hacer. Ella era la única persona que aún estaba en contacto conmigo durante los últimos 2 años y sin ella me siento realmente perdido y solo. Obviamente tengo a mis amigos para apoyarme y todos están aquí para mí, pero ella era la única persona de mi familia que me cuidaba y ahora ni siquiera la tengo a ella. Es bastante difícil aceptar esto y realmente quiero contactarla, pero aún voy a mantener que no he hecho nada malo. No creo haber dicho nada fuera de lugar porque realmente creo que esto podría ser karma por echarme por algo sobre lo que no tenía absolutamente ningún control. Pero como dije, no es incapacitante, no afecta mis cualidades de liderazgo, no afecta mi capacidad para trabajar tan bien como todos los demás y ciertamente no me convierte en una decepción como dijo mi padre. Les guste o no a las personas, las palabras tienen significado, y lo que me dijo la noche de su fiesta de jubilación se ha quedado conmigo durante los últimos 2 años. Su actitud primitiva hacia la salud y su importancia realmente arruinó mi autoestima durante un buen par de meses, y seguí dudando de mí mismo, repensando cada decisión que había tomado hasta entonces, y me sentí como un impostor incluso en mi nuevo lugar de trabajo. Me tomó mucho tiempo superar eso, e incluso ahora estoy actualmente en terapia porque hay muchos problemas no resueltos con los que estoy lidiando. Sin embargo, nunca ha afectado mi capacidad para trabajar y soy uno de los mejores empleados en mi lugar de trabajo, algo que mis jefes me recuerdan constantemente ya que planean ascenderme pronto. Así que realmente creo que mi padre fue quien lo hizo todo mal, y si mi madre no puede ver eso, no es mi culpa. Simplemente duele que ella esté eligiendo ponerse del lado de mi padre en esto en lugar de decirle que lo supere y se disculpe conmigo. No puedo entender por qué piensa que yo debería ser el primero en hacer las paces, pero una cosa es segura, no voy a hacer nada por la familia hasta que me digan que lo sienten por todo y tienen que decirlo como si lo sintieran de verdad. No voy a ser utilizado de nuevo para su beneficio personal. Actualización 2. Mi hermana vino a visitarme hoy y fue muy tenso porque estaba agitada. Solo quería que la ayudara ya que su esposo estaba en grandes problemas, pero honestamente ni siquiera sé qué esperan que haga para ayudarlos. Tengo las manos atadas aquí. Es un delito federal y no creo que pueda hacer nada para ayudarlos. Parecía estar en un estado terrible, por lo que la invité a entrar e intenté ser amable con ella lo mejor que pude, porque no soy desalmado. No puedo simplemente cerrar la puerta cuando alguien está sufriendo tanto.
De todos modos, ella solo siguió llorando en mi hombro y me decía que no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo, y que si lo hubiera sabido, le habría puesto fin inmediatamente. Me dijo que estaba realmente preocupada por lo que iba a pasar con él y quería que usara mis conexiones para sacarlo bajo fianza, pero le dije que desafortunadamente no tengo tales conexiones que pudieran ser útiles aquí. Pero luego me dijo que nuestro padre había dicho que en la empresa en la que trabajo actualmente, uno de mis jefes está casado con una jueza federal, y él esperaba que tal vez yo pudiera hablar con mi jefe y hacer algo por ellos. Incluso sugirió que estarían dispuestos a pagar la cantidad que fuera necesaria, pero solo querían que los pusiera en contacto con mi jefe y, por extensión, con su esposa. Pensé que eso estaba bastante fuera de lugar, incluso para ella pedirlo, y mucho menos esperar que lo hiciera. Instantáneamente dije que no y le dije que apreciaría que me dejara en paz, porque pensé que había venido porque quería mi apoyo emocional, pero esto era algo que no iba a alentar o siquiera a considerar. Y estaba diciendo que no por múltiples razones, la principal siendo que no quería sacar esto a colación con mis jefes y hacer que me asociaran con una familia de farsantes y fraudulentos. Más importante aún, también tengo mi propio código de moral y ética, y no le deseo nada malo a mi hermana, pero si Zack realmente había cometido fraude fiscal, entonces no quería verme atrapado en un escenario donde estuviera tratando de ayudarlo e influir en la situación a su favor. En este punto, ni siquiera era nada personal contra él, simplemente no quería involucrarme, y lo máximo que podía hacer por ellos era estar ahí emocionalmente, pero aparte de eso, ir más lejos no estaba a mi alcance. Cuando dije que no y le pedí que se fuera, mi hermana empezó a quejarse y dijo que no podía creer que todavía guardara rencor contra su esposo por algo que ni siquiera era su culpa. Traté de explicarle que esto no se trataba de eso y que, de hecho, nunca lo había culpado realmente por lo que había sucedido con mi padre. Fue la decisión de mi padre darle el puesto en lugar de a mí y permitirle hacerse cargo de la empresa, y si yo hubiera estado en su lugar, probablemente habría aceptado ese puesto también sin pensar en quién realmente lo merecía. Así que sí, tal vez lo resentía un poco, pero no se lo tenía en cuenta y definitivamente no guardaba rencor contra él. Simplemente no era lo suficientemente importante para eso. Traté de decirle eso a mi hermana, pero ella simplemente se negó a escucharme y dijo que nuestra madre había tenido razón, que no tenía sentido tratar de hablar conmigo porque todavía era extremadamente mezquino y egoísta. Así que terminamos discutiendo una vez más y le dije que se fuera de mi casa, que no podía simplemente entrar e insultarme después de todo lo que había pasado, especialmente después de que yo había intentado consolarla, aunque ella nunca me había extendido esa misma cortesía cuando yo estaba pasando por un momento difícil. De hecho, ella había peleado conmigo en ese entonces porque lo tomó como un problema personal. 2 años después, seguía haciendo lo mismo, así que si alguien estaba siendo mezquino y egoísta, era mi familia. Ese comentario que había hecho sobre que nuestra madre tenía razón sobre mí, me hizo sentir realmente mal porque durante los últimos 2 años ella había sido la única que había estado ahí para mí, y ahora sentía que en realidad nunca había estado ahí para mí en absoluto y que todo había sido una farsa. Ya estaba muy herido y mi hermana se negaba a irse, simplemente se quedaba ahí diciendo una cosa hiriente tras otra, así que finalmente, llegó a un punto en el que ambos empezamos a gritar tan fuerte el uno al otro que ni siquiera podía distinguir lo que ella estaba diciendo, hasta que finalmente se fue. Me siento terrible por todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo siento que se merecen todas las cosas malas que les están sucediendo. Honestamente siento que incluso mantener el contacto con mi madre durante los últimos 2 años había sido un gran error y, que debería haber cortado toda relación con mi familia entera cuando tuve la oportunidad. Incluso ahora me arrepiento de haber intentado estar ahí para mi hermana debido a su actuación. Definitivamente no son dignos de mi tiempo o energía, y me lo siguen demostrando una y otra vez, pero por alguna razón sigo encontrando increíblemente difícil sacarlos completamente de mi vida. Sigo pensando en nuestra infancia, lo unidos que solíamos ser, y me duele hablar de ello ahora. Todo esto realmente apesta. Solo deseo que todo termine pronto. Actualización 3. Hola, han pasado 4 días desde que mi hermana me visitó y tuvimos esa pelea, y después de eso nadie me habló durante los siguientes 4 días. Casi empecé a pensar que me iban a dejar en paz ahora, pero hoy mis padres finalmente aparecieron. Esta vez había tomado la decisión de que no los iba a dejar entrar. Ya había cometido el error de dejar entrar a mi hermana la última vez, y todos sabemos cómo terminó eso, así que no iba a repetir mi error. Estaban parados afuera de la puerta y les dije que se fueran porque, realmente no creía que tuviera nada que discutir con ellos y ellos no podían tener nada nuevo que decirme que no hubieran dicho ya,
Así que podíamos simplemente no perder el tiempo el uno del otro y dejarlo así. Pero mi padre dijo que no estaba aquí para pedirme ningún tipo de ayuda, sino que en realidad estaba aquí para disculparse conmigo porque después de mucho tiempo se había dado cuenta de que había hecho lo incorrecto. Me dijo que lo hizo todo de la peor manera posible y sabía que nada de lo que dijera en este punto iba a mejorar las cosas, pero lo menos que podía hacer era al menos tratar de hablar conmigo y hacerme saber que realmente lo sentía por todo esto. Y tengo que decirles que eso realmente me tomó por sorpresa porque realmente esperaba que apareciera y empezara a gritarme o algo así. No hemos hablado después de la noche de su fiesta de jubilación y todavía recuerdo que me había llamado una decepción. No creo que alguna vez olvide eso. Era todo en lo que estaba pensando mientras se disculpaba, y cuando terminó de hablar, le dije que estaba realmente agradecido de que hubiera venido hasta aquí para disculparse conmigo, pero que no es tan fácil para mí perdonarlo. No puede simplemente disculparse y esperar que todo esté bien así como así, especialmente cuando ni siquiera hemos interactuado entre nosotros en los últimos 2 años y nunca ha hecho un esfuerzo por hablar conmigo tampoco. Así que le dije que necesitaba mi tiempo y que incluso entonces no estaba seguro de si alguna vez podría llegar a perdonarlo. Ni siquiera era el hecho de lo que hizo hace 2 años lo que me molestaba ahora, sino el hecho de que le tomó 2 años y tantos problemas darse cuenta de que no había hecho lo correcto y finalmente venir a hablar conmigo. Eso es lo que me hacía sentir realmente triste. Incluso después de eso, solo estaba esperando que se enojara conmigo y empezara a gritarme, pero simplemente dijo que estaba dispuesto a esperar a que yo me acercara y que incluso si decidía no volver a hablarle nunca y no perdonarlo, estaría bien con eso también. Dijo que hace 2 años había tomado una decisión muy tonta y que no era que no hubiera tomado en serio mi salud, sino que se había pasado un poco. Me explicó que su padre y todos los hombres de su familia siempre habían sido muy rudos y él había sido criado de la misma manera. Lo habían criado para creer que lo que teníamos que hacer para sobrevivir en la vida era simplemente luchar, y que todos los que decían que tenían algún problema, enfermedad o lo que fuera, simplemente eran débiles y estaban poniendo excusas por su debilidad. Así que cuando descubrió que yo estaba tomando medicinas para poder seguir adelante, empezó a pensar que tal vez yo no estaba a la altura de la tarea de dirigir la empresa, y él había construido este negocio desde cero, así que no podía permitirse dejar que eso se desperdiciara. Fue su miedo lo que lo llevó a tomar la peor decisión que podría haber tomado posiblemente, lo que lo ha llevado a la situación actual. Luego me dijo que después de que dejamos de hablar, estaba realmente enojado conmigo y me guardó rencor durante un par de meses, pero luego empezó a dudar de sí mismo y comenzó a leer más y más sobre mi problema de salud. Hace un par de meses empezó a sentir que él mismo podría tenerla y estaba planeando contactarme para tratar de arreglar las cosas, pero entonces salió a la luz este fiasco con Zack y no pudo hacerlo. Después de que me contó todo esto, me sentí realmente extraño sobre la situación y todavía no sé cómo sentirme acerca de nada de esto, pero al menos se ha disculpado conmigo. Sé que después de 2 años no es mucho, pero para mí significa mucho. No sé si lo perdonaré pronto y realmente no sé si esta disculpa fue real o no, pero estoy dispuesto al menos a pensarlo y darle una oportunidad por ahora. Solo le dije que volviera a casa y que yo lo contactaría si me apetecía, y él respetó eso y se fue después. En cuanto a mi madre, realmente no tuvimos la oportunidad de hablar mucho hoy. Ella también se disculpó conmigo al principio junto con mi padre. Hacia el final de mi conversación con mi padre, me dijo que estaba dispuesta a esperar a que la perdonara. Dijo que tal vez había reaccionado demasiado rápido y fue muy dura conmigo, en lugar de tratar de entender por lo que yo estaba pasando. También dijo que había hablado con mi hermana y que ella también quería disculparse conmigo en su nombre porque también piensa que me ha tratado muy mal en el pasado, pero no creo que vaya a contar eso como una disculpa real. Mi hermana es una adulta, es mayor de edad y puede hablar por sí misma. Si quiere disculparse, va a tener que venir a hacerlo ella misma. Puedo entender que solo está tratando de lidiar con todo lo relacionado con Zack en este momento, pero eso sigue sin ser una excusa para comportarse conmigo de la manera en que lo hizo la última vez que me visitó. De todos modos, el punto es que la mayoría de los miembros de mi familia se han disculpado conmigo y ahora depende de mí si quiero aceptar la disculpa o no. No voy a mentir, va a ser una decisión muy difícil de tomar. He pasado 2 años enteros de mi vida sin ningún contacto con ninguna de estas personas, excepto mi madre, por supuesto, e incluso con ella las cosas están bastante complicadas ahora mismo. Por un lado, realmente quiero perdonarlos a todos y seguir adelante con mi vida, porque no creo que el resentimiento me lleve adelante. Si no los perdono, estas cosas simplemente seguirán corriendo por mi mente sin cesar como lo han hecho durante los últimos 2 años, y realmente no quiero eso.
Por otro lado, no sé si perdonarlos y dejar que todo esto quede en el pasado es lo correcto. Estoy realmente confundido sobre qué hacer ahora mismo, si soy honesto. Echo de menos a mi familia y todo esto está jugando con mi cabeza. Sé que muchos de ustedes podrían estar pensando que solo están haciendo esto porque están en problemas ahora mismo, pero ya les he dejado muy claro que no puedo ayudarlos y que incluso si pudiera, no lo haría. Es una cuestión de principios para mí y no voy a cambiar eso por nadie, pase lo que pase. Y en caso de que eso no esté en sus mentes y realmente estén tratando de disculparse conmigo y reparar nuestras relaciones rotas, entonces eso complica las cosas aún más. Supongo que solo voy a tener que dormir sobre ello durante un par de días y luego pensaré en lo que quiero hacer. Actualización 4. Hola a todos, han pasado ya casi 4 meses desde la última actualización, bueno, después que mis padres se disculparan conmigo y trajeran una disculpa de mi hermana de su parte. Ella me visitó un par de semanas después y se disculpó conmigo en persona también, y le dije lo mismo que le había dicho a mis padres, que lo pensaría y les haría saber lo que quería hacer al respecto. Y lo pensé. Me tomé mi tiempo y el mes pasado les dije que me gustaría reconstruir mi relación con ellos, pero tenía que ser a mi propio ritmo. Les dije que estaría dispuesto a cenar con ellos una vez al mes a partir de ahora y ver a dónde va, porque todavía no estoy seguro de si reconstruir una relación con ellos es una buena idea o no, pero estaban encantados y dijeron que estaban de acuerdo con eso siempre y cuando yo estuviera feliz. Así que ahí es donde está ahora y cenamos juntos hace un par de semanas este mes. Fue suficientemente incómodo, pero pude ver que realmente estaban tratando de compensar el pasado siendo extra amables conmigo. Zack no estuvo presente en esta cena ya que mi hermana solicitó el divorcio hace 2 meses y ya había sido despedido de la empresa. Mi padre se ofreció a hacerme director general, pero lo rechacé. Creo que necesito algo más de tiempo, así que mi padre está manejando las cosas en la empresa ahora mismo y todavía está esperando una respuesta de mi parte. Voy a pensarlo durante un par de meses más y luego no sé, tal vez lo acepte. Por ahora, solo estoy tratando de hacer tiempo para las cosas que amo y eso incluye a mi novia. Ella es una muy vieja amiga mía con quien empecé a salir hace un par de meses y eso es lo que me ha mantenido tan ocupado durante tanto tiempo, porque ahora hay más en mi vida que solo trabajo y drama familiar. De hecho, ella es quien me convenció de perdonar a mi familia y darles una segunda oportunidad. Estoy realmente feliz de que estemos juntos porque hasta ahora nunca le había pedido salir aunque me ha gustado durante mucho tiempo, porque no quería ser rechazado y luego terminar arruinando nuestra amistad. Pero me alegro de que ella diera el primer paso. Ahora estamos juntos y soy tan feliz como puedo ser. Así que las cosas van bastante bien para mí ahora mismo.